Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto verlos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a desarrollar el día 2 de este ciclo de presentaciones. Hoy nos toca hablar de la sesión 1 y dentro de ella de la tarea de foro de discusión, que es una tarea de carácter frecuente en el sentido que lo vamos a tener en todos los módulos obligatorios. Al igual que ayer, cuando finalice la parte expositiva, tendremos el gusto de abrir un espacio para recibir vuestros comentarios, aportes y preguntas. Ayer nosotros vimos en la sección orientación que había un cronograma anual para todo el diplomado. Importante tenerlo siempre en cuenta y recordar esas fechas. Estamos recorriendo el módulo de introducción, que como vemos en pantalla, va del 10 al 16 de mayo. El 24 de mayo, que es un martes, estamos a 13 días, empieza el primer módulo calificado obligatorio. Tienen ustedes toda la semana que viene para seguir practicando, para seguirse preparando, para hacer sus preguntas y de esta manera estar listos para empezar los 5 módulos obligatorios del cual se compone este diplomado. Tengan por favor en cuenta este cronograma anual. Ahora salimos de él y vamos a pasar a trabajar en la plataforma. Ingresamos, disculpe, con un usuario de estudiante para que podamos ver lo que ve un estudiante, usuario, diplomado. Colocamos usuario, colocamos su contraseña. A quienes todavía no tienen su usuario, les rogamos, por favor, un poquito de paciencia. Los administradores están haciendo todo lo posible para que todos los alumnos puedan quedar inscritos. Pero la verdad es que están con una sobrecarga de trabajo. De todos modos, como tienen ustedes todavía toda la semana que viene para seguir practicando, esperemos que esto ayude para que todos queden bien preparados. Usuario y contraseña, le damos iniciar sesión. Va a aparecer en pantalla sobre el lado derecho el diplomado en el cual estoy inscrito. Este estudiante está inscrito en participación. Ingresamos. Luego en pantalla sobre la izquierda me aparece el módulo de introducción. Ingresamos. Y el día de hoy lo que vamos a trabajar es la sesión 1. Las sesiones de los módulos obligatorios son el corazón, el núcleo del trabajo de tutores y estudiantes. Las demás secciones lo que brindan es información, pero las actividades de aprendizaje se realizan en las sesiones. Le damos clic en la pestaña de la sesión 1 para que se abra el menú y nos encontramos con 4 secciones. Vamos a revisar cada una de ellas el día de hoy. Orientación didáctica me sugiere que acá voy a encontrar algunas informaciones de carácter introductorio para facilitar mi trabajo. Efectivamente, desplazándonos en la página de orientación didáctica, vamos encontrando una serie de anotaciones que ha colocado el tutor para facilitar lo que nosotros tenemos que hacer, y en particular lo que van a encontrar es que para cada sesión hay un video introductorio. Es un video que les introduce
la temática que ustedes van a trabajar. Es un video que el tutor ha preparado para presentarles una panorámica de la problemática y para brindarles algunas orientaciones prácticas acerca de cómo encarar la tarea de aprendizaje que ustedes van a realizar. Entonces recuerden que en la orientación didáctica van a encontrar un video de vuestro tutor. Actividades de aprendizaje, donde me indica qué es lo que tengo que hacer. Y acá me dice que tengo que leer el material y tengo que participar en un foro de discusión. Y eso es lo que vamos a hacer. Me voy desplazando hacia abajo y ahí encuentro que están colocados los materiales donde dice estudie el material. En estos diplomados usted no tiene que ir a hacer búsquedas bibliográficas en internet, ya la hicimos por ustedes. Los documentos ya están colocados en el aula. Tampoco les vamos a proponer enlaces para que ingresen a internet, porque al cabo de un par de años los enlaces pierden vigencia y por eso nosotros hemos descargado todos los materiales para que ustedes lo tengan directamente en pantalla. Hacen clic en cada una de las lecturas señaladas y se les va a abrir el documento. Los que prefieran, y eso es lo que recomendamos, que mejor sería que los descarguen a su máquina. De esta manera pueden trabajar en su máquina offline y no tienen por qué estar conectados dentro del aula. Después de todo, el proceso de lectura va a llevar su tiempo. Material obligatorio. ¿Por qué decimos obligatorio? Porque el tutor los va a calificar a ustedes en base al procesamiento de esas lecturas que están denominadas como obligatorias. Usted va a encontrar que debajo de las obligatorias hay otra que dice complementarias, pero estas son optativas. Usted las lee si le da el tiempo, pero no es una obligación. Lo obligatorio es lo primero que está arriba. Puede encontrar lecturas obligatorias y lecturas complementarias. Lo que sigue es el espacio de interacción. Que este es un lugar donde usted va a ver dos cosas. De una parte, el tutor puede hacer acá un desarrollo adicional de la temática que ustedes están tratando. Aquí en el espacio de interacción puede sugerirles alguna fuente bibliográfica adicional para aquellos que tengan interés, estén haciendo alguna investigación, tengan tiempo. Puede colocar allí algunos elementos adicionales a los que ya existen en el aula. Y por otro lado, en el espacio de interacción es el lugar donde pedimos que el estudiante nos haga el favor de hacer sus consultas al tutor. Le rogamos que las consultas las haga en el aula, por dos razones. La primera, la pregunta de un alumno generalmente es la pregunta de todos. Al hacer la pregunta en el aula, facilita para que los demás ya tengan la respuesta. Segundo, si lo hace en forma privada, hay el riesgo que el tutor no lo vea. Y si después se quiera invocar que se hizo alguna consulta, a nosotros como coordinadores no nos queda un rastro de la acción tomada. De manera que para que esto sea lo más transparente posible y lo más claro posible, úsese el espacio de interacción para hacer las preguntas al tutor. El espacio de interacción funciona de la misma manera en la que funciona un foro. Es el mismo proceso. De manera que ahora cuando nosotros veamos cómo se participa en un foro de discusión, de paso ya sabe
cómo colocar un mensaje en el espacio de interacción. Entonces vamos a la parte central de hoy. El día de hoy lo que tenemos que ver es cómo vamos a trabajar en un foro de discusión. Primero vamos a ver la parte procedimental. Primero vamos a ver solo el proceso, cuáles son los pasos que tengo que dar. Ingresamos al foro de discusión. Y en la ventana que le aparece a la derecha, ingrese usted en la pestaña que dice Go to Discussion. Ingresamos. El sistema nos responde presentándonos en primer lugar las consignas del foro. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este foro? Y subrayo acá las consignas del foro. Y la leo. En su opinión, ¿cómo se realiza una buena participación en un foro de discusión? Yo voy a dejar para que ustedes, cuando vayan practicando, construyan su propia respuesta. Acá lo que voy a hacer es mostrar cómo ustedes colocarían su mensaje en un foro. Para lo cual, primer paso, se van a donde dice iniciar una nueva cadena. No hay otra forma. La única entrada es iniciar una nueva cadena. Y veamos que iniciar una nueva cadena no está en la parte de arriba, porque arriba está primero las consignas, alguna información adicional, algún comentario. Después de las consignas recién aparece la pestaña iniciar una nueva cadena. Entonces con paciencia hay que buscarlo hacia abajo. Se encuentra hacia abajo. Iniciar una nueva cadena. Ingreso haciendo clic. Y se me presenta un formulario que para varios ya será muy conocido, que es dos recuadros, uno para colocar un título y el segundo un espacio para colocar el cuerpo de mi mensaje. ¿Qué pongo como título? Recomendamos colocar un título que sea alusivo al mensaje que yo estoy enviando. De manera que no solamente el tutor, sino los alumnos se den una rápida idea de lo que van a encontrar adentro. O sea, el título refleja el contenido del mensaje. A espíritu de práctica, permítanme poner el siguiente título, que tiene que ver justamente con lo que yo voy a hacer ahora. Voy a escribir como título mi primera intervención de práctica, porque eso es lo que voy a hacer. Es mi primera intervención de práctica. Luego acá yo tendría que colocar un texto alusivo a mi intervención, que por razones de tiempo, ustedes me van a permitir que ponga una frase muy escueta. ¿Qué longitud debe tener mi mensaje en un foro? Recomendamos entre media página a una página, el equivalente a una extensión de entre media página a una página. Más extensión no se recomienda porque ya el mensaje queda demasiado largo y corre el riesgo que los demás no lo lean. O sea, pensemos en los demás. ¿Qué pasa si en un foro yo tengo muchas cosas para decir? Entonces, divida usted sus ideas en varios mensajes de un tamaño razonable. Practíquelo, inténtelo, vea cuántos párrafos le dan
para que vaya quedando entre media página a 3/4 de página. Para eso usted escriba en Word. En Word, escriba su mensaje que va a colocar en el foro y vea la extensión. Luego lo copia y lo pega aquí en el cuerpo del mensaje. Es decir, no escriba directamente en pantalla. Porque si se corta la comunicación, si se cae internet, pierde todo. Y ese es un problema. Entonces yo nunca escribo directamente en pantalla. Yo tengo a mi costado abierto el documento de Word. Yo escribo en Word y guardo todo en Word. Y cuando tengo que enviarlo al foro, solamente copio y pego. Pero todo está en Word. Y esa es una recomendación que hacemos a nuestros alumnos. Tengan ustedes en su máquina todo lo que envían al aula. Tengan una copia de respaldo, una copia de seguridad de todo mensaje, todo documento que envían al aula. Así, nunca ha pasado, pero en el caso de alguna dificultad, usted no tiene problema en enviar lo que presentó al aula. Por favor, no lo olvide. Es lo mejor como sentido de precaución. Hemos colocado el título de nuestro mensaje, hemos colocado el cuerpo de nuestro mensaje teniendo en cuenta la extensión que nos recomiendan. Le damos publicar para que nuestro mensaje quede registrado en el sistema. El foro, en el mejor sentido griego, es un espacio público. Todos ven todo. Todos leen todo. Por eso es un foro. El sistema le ha respondido de inmediato a usted colocándole en pantalla el título de su intervención, mi primera intervención de práctica. Debajo su nombre, de manera que usted sabe que ese es su mensaje. Aparece el día, hoy estamos 11 de mayo, y aparece la hora. Vean sus relojes, por favor. En mi caso, donde yo estoy, son las 18:17. Y el sistema ha puesto 16:17, que es la hora de Bogotá. Entonces yo ya sé que entre el lugar donde yo estoy y Bogotá hay 2 horas de diferencia. Es simplemente para saberlo, porque ya dijimos que la diferencia horaria en este diplomado no es ningún problema. No se hagan problemas, porque si lo entregan 2, 3, 4 horas después, no pasa nada. Lo importante es que lo presenten. A nosotros nos interesan más los contenidos, más que la hora, el minuto y el segundo que colocaron un mensaje. Les acabo de mostrar cómo se hace para colocar un mensaje en el foro. Este proceso lo van a tener que hacer en todos los foros que tengan ustedes en los módulos. Este mismo proceso se aplica para todos los espacios de interacción y para cualquier otro foro que se presente que no sea necesariamente calificado. Nosotros tenemos algunos foros que son opcionales y entonces no reciben calificación y participan aquellos estudiantes que les es posible hacerlo para completar su circuito de aprendizaje. Una vez más, repitamos lo que hemos dicho. Para colocar un mensaje en un foro, hago clic en iniciar una nueva cadena, se me abre un formulario, coloco el título de mi mensaje, coloco el cuerpo de mi mensaje que primero lo he escrito en Word, de ahí lo he copiado y lo he pegado aquí en pantalla y le doy publicar para que mi mensaje quede registrado en el aula. La ventaja de escribir primero en Word es que eso me permite de alguna manera organizar mis ideas y no escribir de una manera tan instantánea en el foro, lo cual tampoco no es muy conveniente. Siempre uno debe reflexionar y debe observar lo que está escribiendo, dado que eso después lo van a leer todos.
¿no? Además de el tutor. Muy bien. Respondida la pregunta de cómo se hace para colocar un mensaje en el foro. Pero ahora hay que responder a otra pregunta. ¿Y si yo quiero comentar el mensaje de un estudiante, cómo hago? Entonces, en ese caso, ingreso al mensaje que yo quiero comentar. Hago clic en el título, leo en qué consiste la intervención y si yo quiero comentar ese mensaje, ahora en lugar de hacer clic en iniciar una nueva cadena, a mí me aparece responder a esta cadena. Entonces le doy clic en responder a esta cadena. Vean ustedes que el título ya está puesto porque ustedes están comentando esa intervención. Por eso es el título ya está puesto. Y lo que falta ahora es que ustedes coloquen su comentario a esa intervención. Que otra vez repetimos, escríbalo primero en Word, después copie y péguelo. Supongamos que usted ya hizo todo esto y aparece algo así. Este es mi comentario a la intervención del colega Gerardo. Luego usted se desplaza hacia abajo y hace clic donde dice publicar. Entonces le da en publicar y el sistema le muestra a usted el mensaje que ha colocado de comentario a la intervención de su compañero de aula. Vamos a salir de acá, cerrando allí, y volvemos a la tarea foro de discusión. Repetimos. Se ingresa a Go to Discussion. Y para colocar un nuevo mensaje, me tengo que ir a iniciar una nueva cadena. Le doy clic allí, completo un formulario y envío mi mensaje. Si yo quiero responder a un mensaje ya existente, tengo que entrar a ese mensaje primero, si no, no me deja comentarlo. Y después de leerlo, hago clic en responder a esta cadena. Presionando en responder, se me abre un formulario similar, donde el título ya está puesto, completo mi comentario y le doy en publicar para que mi mensaje quede registrado en el sistema. Hemos visto que la hora que se está registrando en el sistema es la hora de Bogotá. Hasta aquí, damas y caballeros, la parte exclusivamente procedimental. Es cuestión de completar un formulario y enviarlo. Y eso es el envío de un mensaje al foro de discusión. Ahora en lo que sigue, permítanme ingresar a una parte más conceptual acerca de lo que significa un foro de discusión. Ya vimos cómo se presentan los mensajes. Ahora veamos qué es un foro de discusión. Para eso voy a entrar a otro documento donde quisiera abordar con ustedes este tema de qué es un foro de discusión. Para nosotros, un foro de discusión es un lugar donde usted va a interactuar con sus pares
con sus pares. Esa es la parte importante. Esto quiere decir que su tutor no va a tener el protagonismo. El protagonismo lo van a tener los estudiantes. Quienes hacen el foro son los estudiantes. Quienes hablan en el foro son los estudiantes. El tutor tiene una función de moderador, atento, para intervenir cuando lo considere necesario. Pero el tutor no es el que realiza el foro. El foro lo hacen los alumnos. Las intervenciones se hacen con un espíritu de indagación, que es la parte que nos interesa explorar con ustedes. Entendemos por indagación interactuar. Un foro al mejor estilo griego significa interactuar, pero interactuamos con la finalidad de crear conocimiento. Intervenimos en diálogos, en intercambios, con la finalidad de lograr algo como grupo. Para nosotros el espíritu de la indagación, y van a ver que eso es lo que nos anima a todos los que trabajamos en este esfuerzo, es tratar de explorar entre todos para comprender mejor la problemática. Indagar es descubrir, es ir más allá de mis creencias actuales, de mis conocimientos presentes, de mis ideas, para pasar a un siguiente nivel y tratar de enriquecer, ¿por qué no? Tratar de mejorar el grado de comprensión que yo tengo sobre una determinada problemática. Imagínense usted que en desarrollo sostenible yo tuviera una visión social y económica y en el foro uno de mis pares me aporta la visión medioambiental u otro de mis pares me aporta la visión política. Todo eso contribuye a enriquecer mi visión inicial acerca del problema. Y eso es lo que buscamos en un foro, que un foro nos enriquezca. Rogamos que vayamos a los foros con un sincero espíritu de mente abierta para aprender con los demás. Nuestros foros de discusión no son espacios donde vamos a imponer nuestras ideas, donde queremos convencer a los demás que nosotros somos dueños de la verdad. Todos vamos a estos foros con ganas de aprender y aprendemos con los demás y aprendemos de los demás. Y eso lo hacemos en términos de indagación. Entonces la indagación para nosotros es clave. Esa idea de explorar, esa idea de descubrir, esa idea de dar un paso adelante para enriquecer nuestro punto de partida. Chili Salmon como que ha fomentado y ha inspirado mucho del trabajo en los foros virtuales asíncronos y también ha inspirado nuestro trabajo. Ella propone que en los foros de discusión hay varias etapas que se dan en este proceso de interacción. En primer lugar, nos dice que se da todo un proceso de acercamiento a las herramientas, todo un proceso de socialización entre los que participan. Y luego de eso es que recién empiezan a compartir información. Y después de compartir información es donde pasan
a construir conocimiento a partir de interacciones, discusiones, comentarios, observaciones, para finalmente llegar a un proceso de síntesis que es más personal. Siguiendo estas ideas, hemos querido rescatar esa primera parte donde nos dice es importante acercar la herramienta, familiarizarse con el medio en el cual nos vamos a desempeñar. Es justamente lo que estamos haciendo esta semana. Esta práctica de módulo de introducción, estas presentaciones que estamos haciendo, tienen el propósito que usted se familiarice con la plataforma de aula, en respuesta a la invitación de Salmo de generar un acercamiento con el medio. Luego ella nos dice que en los foros tiene un proceso de socialización. Por esa razón, en cada módulo usted va a encontrar que hay un foro de bienvenida, que es la primera actividad que va a hacer, donde se presenta a sus colegas y se presenta al tutor, porque es muy importante que todos nos conozcamos y todos sepamos quiénes son los integrantes de este grupo. No nos olvidemos que venimos de distintos países, de distintas profesiones, distintas universidades, distintas carreras laborales, todo distinto, y por consiguiente es importante saber con quiénes estamos trabajando. Entonces nosotros cumplimos con el llamado a la socialización. Tenemos un foro de bienvenida. Y esta socialización también se da en los espacios de interacción cuando los alumnos pueden hacer sus preguntas no solamente al tutor, porque a veces quienes responden son los pares. Así que la socialización es algo que lo trabajamos nosotros en forma permanente. Por esa razón, cuando se produce un foro de discusión, nosotros apuntamos directamente a las etapas 3 y 4 que nos propone Salmo. Cuando les planteamos a ustedes una pregunta, una consigna a responder en el foro de discusión, ustedes lo primero que hacen es analizar las lecturas que les hemos indicado y a partir de ahí construyen su respuesta a la consigna y la colocan en el aula. Como el espacio es público y todos ven lo de todos, en ese momento se empieza a dar la etapa 3, que es la de compartir información. Todos podemos ver las respuestas de todos. Estamos compartiendo información. Pero no podemos quedarnos en eso. De lo contrario, no habría foro. Una vez que ya hemos visto las respuestas de todos, comienza la etapa de discusión. Revisamos lo que han puesto nuestros colegas y lo comentamos y lo discutimos. Y empezamos ahí a construir conocimiento de grupo. Estamos en la etapa 4. La etapa 4 es lo que le da sentido y lo que le da razón de ser a un foro. Un foro no puede ser una colección de opiniones individuales. Eso no es un foro. El foro es un proceso de construcción de grupo donde todos interactuamos, todos expresamos nuestros pareceres, hacemos nuestros comentarios desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas y desde distintas experiencias, pero sobre un mismo tema, con lo cual todos nos enriquecemos. Después que termina todo este proceso de discusiones, cada uno realiza su síntesis personal y responde personalmente a su pregunta. Después de todas estas discusiones, ¿con qué me voy? Esa respuesta final es vuestra síntesis y esa es personal. Y ahí estamos en el último nivel, en la etapa 5, de la cual nos habla Salmón. Salmón ha tenido la virtud de identificar etapas que sin duda se dan
en los foros de discusión. Nosotros a esto humildemente le hemos querido agregar una dimensión temporal, le hemos querido agregar la variable tiempo y queremos discutir con ustedes que nosotros distinguimos 3 etapas temporales en un proceso de foro de discusión, que vendría a ser el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio es la respuesta a la consigna del foro. Usted responde directamente a la pregunta del foro. El desarrollo es la etapa de discusión donde usted discute con sus pares acerca de las distintas dimensiones que están apareciendo en la problemática que ustedes están discutiendo. Cuando termina las discusiones viene el cierre, que es la etapa de síntesis. Así que tenemos inicio, desarrollo y cierre. En esta visión temporal, permítame mostrarle el tiempo que nosotros manejamos. Estamos hablando de una semana. Ayer decíamos que las sesiones empiezan un martes y terminan un lunes. Son 7 días calendarios. Pongámosle 6 para que usted descanse algún día. 6 días. Por consiguiente, humildemente sugerimos que su intervención inicial la realice durante los primeros 2 días. Para lo cual, no pretenda usted leer todo lo que vea en pantalla, sino escoja 1 o 2 lecturas y de ahí tome algunas ideas que le parece a usted más centrales, más removedoras, más trascendentes, que a usted le generan más atención, tómelas y a partir de allí usted construya su respuesta inicial. Porque estamos en un proceso constructivo. No podemos asumir que lo primero que usted pone es el final de la historia. En realidad es solo el inicio de la conversación. Por eso los primeros 2 días trate de intervenir. Repito, trate de intervenir. Y no espere hasta el final para escribir su intervención el último día. Porque ahí se pierde todo el sentido del foro. Repito porque veo que se hizo un silencio en la grabación. Estaba diciendo que trate de intervenir primero durante los 2 días, porque si espera hasta el final para poner su mensaje, se pierde el sentido del foro. Ya lo va a ver. A algunos alumnos les cuesta colocar su primer mensaje los primeros días y tienen tendencia a esperar al final. Hay que combatir esa actitud. Luego de colocar su primer mensaje en los primeros 2 días, usted tiene los siguientes días del tercero hasta el quinto para entrar en una serie de discusiones con sus compañeros a través de distintas perspectivas que van apareciendo sobre la problemática. Esta es la parte más rica del foro. Porque la respuesta inicial casi le podría decir a usted, con todo respeto, que más o menos ya sabemos lo que va a contestar. Pero lo que no se puede predecir es cómo se van a generar las discusiones. Porque eso depende de la conformación del grupo. Eso depende de cómo está formado el grupo. Eso depende de dónde provienen los estudiantes. Así que las discusiones son impredecibles. Y esa es la parte que nosotros estamos mirando. A ver cómo progresa, a ver qué sale, a ver qué surge. Es una parte fantástica. Y el último día puede colocar su mensaje de cierre con lo que usted se va después de todas estas discusiones. Vamos a poner un ejemplo donde tratemos de poner en una sola imagen todo esto que hemos venido conversando. Y con lo cual
vamos a ir cerrando la exposición de hoy. Vamos a ver entonces, imagínese esta situación. Usted llega a su materia, ingresa a la sesión, ve que hay una tarea de foro de discusión, ingresa para ver lo que hay que hacer y ve que la consigna le dice, responda a la siguiente consigna. ¿Son exigibles los derechos humanos? Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es estudiar las lecturas obligatorias, porque esto lo que nos va a llevar a todos es a un lenguaje común. Si nosotros no ponemos lecturas, cada uno va a responder desde su respetable experiencia, cada uno. Y nosotros necesitamos que respondan en un lenguaje común. Entonces la respuesta la tienen que hacer a partir de las lecturas obligatorias. Ustedes leen y ven las propuestas que están señalando los autores y a partir de allí usted va construyendo la respuesta. Por un momento, juguemos alumnos y ver qué es lo que podría pasar con la respuesta. ¿Son exigibles los derechos humanos? Cuando yo cursé estos diplomados no tenía ninguna formación previa en derecho, ¿eh? Por lo tanto, yo tuve que empezar de cero. Y lo primero que tuve que estudiar es qué significa exigible en el lenguaje jurídico. Y fui encontrando que era un sinónimo de justiciabilidad y todo el pensamiento y la doctrina del derecho acerca de ese término. Y una vez que lo tuve identificado, pasé a estudiar qué eran los derechos humanos, ¿no? Y me fui encontrando que en la doctrina del derecho se habla de tres generaciones. Hablaban de los derechos individuales, los derechos colectivos. Y una vez que tenía ubicadas ya esas definiciones, entré a ver en las lecturas qué propuestas me traían los autores sobre esta consigna. Y ahí pude ver que acerca de la justiciabilidad, algunos proponían que los derechos civiles y políticos estaban más avanzados, algunos tenían muchas dudas sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Encontré que había unas críticas serias acerca del aporte del Pacto de San Salvador, acerca de la exigibilidad de los DESC. En fin, encontré muchos insumos y a partir de allí fui construyendo mi respuesta. Y entonces viendo lo que está en la parte derecha que dice participación en el foro de discusión, ingresé al foro y di mi respuesta a la consigna, con lo cual estaba iniciando mi participación en el foro. Después que yo respondí, vi que otros colegas también estaban respondiendo. Y ahora, por cuestiones de practicidad, por cuestiones de realidad, no a todos les da el tiempo para leer todo. Por lo cual, lo que nosotros indicamos es, por lo menos lea uno o dos comentarios, pero por lo menos. O sea, usted elige uno o dos comentarios y lo tiene que comentar. Y hace los comentarios. Y al hacer los comentarios me encontré que mis compañeros estaban colocando otras cosas que yo no había considerado. Eso me llevó a volver a las lecturas para volver a leerlas y fui descubriendo otras cosas que había pasado por alto. Regresé y al momento de hacer el comentario a mis compañeros fui introduciendo otros aspectos que no había considerado al inicio. Entonces me di cuenta que estaba enriqueciendo mi conocimiento sobre el tema. Estaba creciendo, estaba avanzando. Después pude ir leyendo otras intervenciones, me animé a hacer otros comentarios. Llegó el final del foro y al final hice mi intervención de síntesis en el cual expresaba mi opinión
acerca de cuán exigibles son en la actualidad los derechos humanos en nuestra querida región. Damas y caballeros, en esto consiste el trabajo, la tarea del foro de discusión. Nosotros le ponemos mucho entusiasmo a estas tareas porque es la oportunidad que nosotros tenemos para que nuestros alumnos se conozcan en el trabajo, para que practiquen, profundicen, perfeccionen sus estrategias de articulación, de conciliación, de tolerancia y de búsqueda de un objetivo común, a pesar de las diferencias, divergencias y obstáculos que siempre van a existir. El foro es una tarea clave para lo que nosotros perseguimos. Con esto llegamos al final de esta parte expositiva que habíamos preparado para el día de hoy. Terminamos la exposición.